espiritual de la persona, no? Sí. Bé, llavors, ara faig una petita presentació perquè us ubiqueu, qui el coneixeu perfecte i qui no, què es dedica en Gabriel i què és el que fa i quina és la seva tasca. Bé, en Gabriel és doctor en transformatiu, ho dic bé? Estadis, m'ho ha dit el meu fill això, pel California Institute of Integral Studies FIS. Ho dic bé? Bueno, guai. No, és que el meu fill, mama, no facis el pagès. Sí, no facis el pagès, no? Vale. De San Francisco, llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona i Enginyer Industrial Superior per la Universitat Politècnica de Catalunya. És docent de la Universitat Internacional de Catalunya i terapeuta gestàltic, de la Gestalt, no? Membre de l'equip de CERDE. Cercle Gestalt. Cercle, doncs... Hòstia, si lo pone allà abajo. Sí, ja, bueno, però és que jo havia llegit, imagina't, bueno, aquesta de Barcelona. I coordinador acadèmic de la formació transpersonal integrativa. La seva recerca es centra en l'estudi de la consciència i de les teories transpersonals, així com les implicacions antropològiques, que és molt interessant, i espirituals de la tecnologia. Bé, un fort aplaudiment per ell. Molt bé, bueno, doncs aviam, és una introducció i per tant jo no donaré per suposat que teniu ni idea, com si avui sentíssiu per primer cop parlar de la psicologia transpersonal. Pensaba hacerlo en español porque todo el material lo tengo en español y además hay personas que me han dicho que agradecerían más si puede ser en español porque si no a lo mejor les quedará algo por entender o no les quedará claro. ¿Cuántos de los que estáis ya tenéis alguna idea de lo que es la psicología transpersonal? Algunos, pero muchos no. Pues ya me va bien, los que tenéis alguna idea, pues y quizá refrescaréis algo, y los que no, espero que con esta explicación os quedará un poco claro. Entonces, para entender bien qué es la psicología transpersonal, vamos a empezar prestando atención a la etimología de la palabra psicología. La palabra psicología se compone de dos elementos. Psico, que viene de psique, en griego, psique, que podríamos traducirlo a nuestro lenguaje actual como alma. Los griegos no era un concepto exactamente igual que alma, pero ellos decían psico, que es el soplo de vida que sale del cuerpo cuando uno se muere. Ellos ya habían tenido experiencias de que justo en el momento de la muerte se puede notar que hay algo como que sale del cuerpo y ellos decían es el soplo de vida, es el psique. Nosotros le decimos alma. Bueno, y logía viene de logos, que traducimos muchas veces por ciencia. En realidad sería la inteligencia que subyace o la inteligencia que gobierna el alma. Pero si lo hacemos directo diríamos psicología sería la ciencia del alma o la ciencia que estudia el alma. Pero claro, si le preguntáis a cualquier psicólogo que ha estudiado en las universidades hoy en día, seguro que no os dirá que ha dedicado a estudiarse la ciencia que estudia el alma, ¿no? Os dirá que se ha dedicado a estudiar la ciencia que estudia el comportamiento, la mente, la relación entre las emociones y la mente, la salud de la mente, y la palabra alma no aparece por ningún lado. ¿Cómo es que algo que inicialmente, o al menos desde Grecia, pero también en muchas otras culturas estaba presente como una idea de estudiar lo relativo al alma y por tanto a lo trascendente o a lo espiritual, llegó a ser algo mucho menos elevado, digamos, que reducido a la mente, a las emociones, el comportamiento, ¿no? Pues hay muchos factores históricos y culturales. Uno de los importantes es que todo lo relativo al alma había sido apropiado por las religiones y estas asociadas a formas de poder, y entonces cuando llegó a la era moderna y se desarrolló la ciencia, dicen ciencia y alma es como algo contrario, porque alma es de esos que hacen discursos de poder para dominar el opio del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llegó históricamente en Occidente como que se separó. Una parte era lo relativo a lo espiritual, que se manejaba de dos maneras. Una manera era las religiones institucionalizadas. Seguro que todos hemos tenido experiencia de lo que significan las religiones institucionalizadas, ¿no? Y otra manera era las corrientes esotéricas, más o menos ocultas, no públicas, que seguían intentando cultivar esto de la ciencia del alma, ¿sí? Pero cuando nace la psicología moderna, nace primeramente como forma de fisiología, como una idea de que los que tienen problemas psiquiátricos, psicológicos, es porque hay algo que no les va bien en el cuerpo,
y nace primero estudiando la fisiología, lo físico. Pero eso de alma no tenía nada, era el cuerpo, ¿no? Y poco a poco la psicología se va como enriqueciendo, final del 19 ya se subjetiviza mucho, se empieza a hablar de curación por la palabra, Freud populariza eso, ¿no? Pensar que anteriormente la idea era qué parte hay que arreglar del cerebro del sistema nervioso. Y después ya es que hablando con la persona podemos ayudarle a estar mejor. Ahí ya es un primer paso hacia adentro, ¿no? Desde el cuerpo hacia adentro, ¿sí? Pero la psicología seguía sin hablar para nada de idea de espiritualidad o trascendencia. Y entonces, esto sigue avanzando, y ahora haré un poquito más de historia, pero ya os introduzco una primera situación de la psicología transpersonal que tiene que ver con esta historia. A finales de los años 60 nace una escuela de psicología que llamamos de psicología transpersonal, fruto del interés de un grupo de psicólogos y psicoterapeutas. ¿Quiénes eran estos psicólogos y psicoterapeutas? Había algunos que quizás conoceréis, Abraham Maslow, por ejemplo, estaba liderando esto, ¿sí? Anthony Sutich, Miles Vick, Stanislav Grof, después hablaremos de él, Claudio Naranjo estaba aquí, y estos psicólogos y psicoterapeutas tienen interés, buscan expandir, y esta es una palabra clave para ahora, expandir el marco de la psicología humanista. Ya había nacido la psicología humanista, Abraham Maslow la llevaba adelante muy bien con muchos otros, Carl Rogers, etc. Y dicen, necesitamos expandir, con lo humanista simplemente no nos basta, necesitamos expandirla, ¿hacia dónde? Más allá del centro de atención sobre el yo individual. Ahora explicaré por qué viene esto del centro de atención individual, del yo individual. Entrando en el estudio de la dimensión espiritual y o trascendente de la naturaleza humana o de la existencia. Ellos tienen un interés en expandir. ¿Por qué? Y hace falta saber un poco de la historia del asunto. Sobre todo, hubo tres factores. El primero es, se descubre el LSD en el año 43, se empieza a popularizar con mejor o peor fortuna en la sociedad americana, y muchas de las personas que prueban LSD y otras sustancias psicoactivas, resulta que las experiencias que tienen son muy similares a las experiencias místicas que ya están documentadas en tradiciones orientales y también en el misticismo cristiano y también en las espiritualidades indígenas. Y ellos mismos dicen, qué curioso, ¿no? Tomamos estas sustancias y tenemos experiencias sobre cómo es el universo, por ejemplo, experiencias de unidad con todo el universo, experiencias de que subyacente a todo hay una conciencia universal, y dicen, y estas experiencias, ellos van a ver y, anda, desde miles y miles y miles de años, están ya documentadas, están ya recogidas en las tradiciones espirituales. Entonces dicen, ¿no será que hay alguna verdad en estas tradiciones espirituales? ¿No será que hay algo que tenemos que incorporar en la ciencia occidental y que ellos ya trabajaron desde milenios y milenios? Por tanto, primer factor, las experiencias en estados, llamamos ampliados de conciencia. Segundo factor, un redescubrimiento de las tradiciones de sabiduría milenarias. ¿Sí? Y ellos dicen, ¿y por qué la ciencia tiene que dejar esto aparte? ¿Por qué hay que dejar aparte la gran sabiduría que hay en el hinduismo, o en el budismo, o en el taoísmo? ¿No nos podría aportar algo? Sí. ¿Y estas sabidurías a qué enfocan? Y estas experiencias con sustancias que nos hacen entrar en estados amplios de conciencia, enfocan a que, además del yo individual, dentro de mi psique hay mucho más. Entonces dicen, necesitamos ampliar la psicología. No es que lo que sabemos de psicología no sirve, sirve perfectamente, pero no es suficiente para explicar todo este mundo de experiencia. Y además este mundo de experiencia, fruto de sus experiencias, sus investigaciones, dicen, no solo es algo de curiosidad, que vamos a esas experiencias como quien va a hacer turismo, y en lugar de hacer turismo en el mundo físico, hace turismo en el mundo astral, ¿no? No es solo eso, es que resulta que acceder a eso tiene poder curativo y parece que permite desarrollar potencialidades del ser humano que son mejores también para la sociedad, para sentirse más sano, más centrado, más integrado en su vida. Entonces dicen, vamos a hacer una psicología que tenga en cuenta todo esto que está más allá del yo individual y que tiene potencial sanador y terapéutico. Y dicen, ¿y cómo le vamos a llamar a esta psicología? Y empiezan a manejar posibles términos. Uno de los términos que estuvieron a punto de acoger fue transhumanista. No sé si sabéis que hoy transhumanista significa algo completamente distinto.
es todo un movimiento que dice que a través de aplicar la tecnología sobre nosotros, hibridarnos con la tecnología, pues daremos solución a los problemas sociales, llegaremos a ser como otra especie. Pero mira, no se usó lo de transhumanista, se prefirió transpersonal porque precisamente era más allá del yo individual. Transpersonal, más allá del yo de la persona. ¿Sí? Se podría haber llamado psicología de la espiritualidad, y estuvo esa sugerencia también. Pero en aquel momento histórico, espiritualidad seguía siendo una palabra que para ellos tenía connotación de no científico. Hoy en día podríamos llamar psicología de la espiritualidad. Después hablaré de que hay otro aspecto a complementar si nos quedamos solo con psicología de la espiritualidad, porque la psicología transpersonal también es espiritualidad de la psicología, no solo psicología de la espiritualidad. Lo explicaré después. Total, que deciden llamarla así, ¿vale? Y deciden empezar a hacer un estudio científico. ¿Qué significa científico? Uy, esto es muy discutible lo que significa científico. Vamos a quedarnos con que es un estudio riguroso y focalizado en todo este ámbito, ¿vale? Ok, entonces tenemos transpersonal. ¿Y qué significa transpersonal? A mí me gusta mucho la definición de un matrimonio, Roger Walsh y Frances Bogan, que dicen transpersonal es más allá de lo personal, pero a través de lo personal. Por tanto, hay algo más que el yo, pero ese algo contacta con el yo y se manifiesta a través del yo, se vive, se experimenta. ¿Sí? Dan Rudyard, uno de los primeros transpersonalistas, también especialista en astrología transpersonal, él decía, a través de la personalidad, pero originado en un centro de actividad que está más allá de la personalidad. ¿Sí? Hay algo más allá del yo, pero que se manifiesta a través del yo. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es este algo? Bueno, los místicos lo han llamado de maneras muy diversas y en diversas tradiciones, dirán, pues la conciencia universal, o un Dios personal, ¿no? O el vacío sunyata, está en el centro de la existencia de todo. Depende de las tradiciones, lo describen de formas distintas. No es el objeto hoy hablar de si al final todos se refieren a lo mismo o no. Es una gran discusión en las teorías transpersonales esas. Si al final todos hablan de lo mismo o no. Pero no es lo que nos ocupa hoy. Es otra cosa. Pues a través de la personalidad, pero originado en un centro de actividad más allá. Cuando tenemos lo que llamamos una experiencia cumbre, una experiencia de gran unidad, de gran disfrute, de gran conexión con la vida, somos parte de la vida, estas son experiencias más allá de la personalidad. Ok. Ken Wilber, otro gran personalista, transpersonalista, dice, transpersonal es personal más, personal plus. Es lo personal y lo que hay también en el ser humano que no es de su yo individual. Por tanto, primer asunto muy importante, lo transpersonal presupone lo personal. Pero además se enfoca más allá. Es decir, dentro del ser humano hay algo más que el ego. Esto ya estaba también en la tradición mística cristiana, no nos pensemos. San Agustín dice, Dios es interior íntimo meo, más íntimo a mí mismo que yo mismo. A eso se refiere. A eso se refiere. Bueno, entonces, la psicología transpersonal estudia eso y decimos que tiene entonces dos dimensiones. Una primera dimensión, estudia psicológicamente lo transpersonal y la espiritualidad humana. Estudia cómo es la relación entre la psicología individual, cómo es la relación de las emociones, de la mente, del carácter, con eso que llamamos espiritualidad. Y por tanto aquí estudia cómo tiene e influye la sanación personal, la sanación de los traumas, de las dificultades, de los obstáculos, cómo eso tiene que ver con la espiritualidad. Una primera vía, ¿sí? Estudiar la psicología en el camino espiritual. Ok, pero después hay otra vía, que es estudiar los fenómenos psicológicos, lo que le pasa a una persona desde la perspectiva transpersonal espiritual. ¿Qué sería esta vía? Sería ver el camino de evolución psicológica en un contexto espiritual, por ejemplo, en un contexto de alma. Esto tiene que ver con la misión de alma de esta persona, ¿no? Esto tiene que ver con algo dentro que necesita manifestarse de esa manera. Esto tiene que ver con el amor, tiene que ver con la relación con el vacío, con la muerte. Esos son los grandes temas transpersonales. Y es, en lugar de interpretar que esto le pasa a esa persona, porque mira, se llama Juanito y lo interpreto en el contexto de, como digo, por ejemplo, su alma. Hay un camino de alma y un camino espiritual. Y entonces lo que le interpreto que le pasa a esta persona no es lo mismo que interpretaré si mi marco de interpretación, soy un psicólogo cognitivo-conductual, diré, no, lo que le pasa es que no ha aprendido bien los esquemas sociales y tiene que mejorarlos y adaptarlos, ¿no?
Si tomo una perspectiva de alma y a lo mejor lo que le pasa es que tiene que sanar esto que arrastra desde lo transpersonal. A veces dicen otras vidas en lo transpersonal, no nos pronunciamos si realmente hay otras vidas de reencarnación o no. Lo que sabemos es que tocar esos temas ahora tiene un efecto terapéutico. Después explicaré más de esto, ¿vale? Por tanto, se podría llamar psicología de la espiritualidad. Pero hay dos problemas. Espiritualidad es un término difícil de definir y además esto solo contemplaría la primera dimensión, ¿vale? Necesitamos las dos. Desde la psicología hacia la espiritualidad, desde la espiritualidad hacia la psicología, las dos dimensiones, ¿vale? Ok, vamos a hablar primero de esto. ¿Cómo sería una espiritualidad con enfoque transpersonal? ¿Cómo sería? ¿Qué concepción tenemos desde la psicología transpersonal de la espiritualidad? Entonces, lo primero es decir que no hay una definición acordada y universal de espiritualidad. Y sucede como con otros ámbitos que cualquier definición que demos se queda corta, porque encontraremos cosas que hay, prácticas, lugares, colectivos, que dicen esto es mi espiritualidad y no cumplirá la definición. ¿Se entiende? Esto ya ha pasado con más cosas, pasó con la vida también. Durante el siglo XX, los biólogos estuvieron intentando definir qué era la vida. Y cada definición que daba fallaba, porque encontrábamos cosas que ya se veía que estaban vivas que no cumplían la definición. O cosas que cumplían la definición, pero que ya se ve que no son vida. Por ejemplo, un virus informático. Si tú dices que vida es todo aquello que nace, crece, se reproduce, muere, un virus informático también lo hace. Pero ya se ve que no es vida, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los biólogos? Dijeron, es igual, no definamos la vida, arreglemos los problemas de la vida, ¿no? Entonces nosotros no tenemos por qué definir la espiritualidad. Entre otras cosas porque dentro de la comunidad transpersonal hay personas de escuelas muy distintas y de enfoques muy distintos. Hay gente de espiritualidades más orientales, hinduistas, o budistas, o taoístas. Hay personas de espiritualidades más teístas, cristianas, sufís islámicas, o judías cabalísticas. Hay personas de espiritualidades indígenas. Y claro, dar una definición que abarque todo esto es muy difícil. Bueno, a veces se dice, es mejor tratar de definir qué no es la espiritualidad. Mira, ya que no sabemos lo que es, pues digamos lo que no es. No es el egoísmo, ¿no? No es aprovecharse y someter a otro, causar sufrimiento. Bueno, sí. Al final, después de estudiarlo, quizá la única conclusión a la que hemos llegado los que nos hemos dedicado a estudiar estas cosas es que la espiritualidad es simplemente aquello que implica que el yo individual no es el referente último de sentido. Aquello que tiene valor de verdad en último término no es tu yo, ni mi yo. Sería lo contrario del egoísmo, ¿no? No hay ni una corriente de espiritualidad que yo conozca que recomiende dedicarse intensamente al egoísmo, a lo egocéntrico. Entonces, vuelve a aparecer otra vez el yo y más allá del yo, lo transpersonal. ¿Sí? Bueno, si no podemos dar una definición, lo que sí podemos decir es, hoy en día, siglo XXI, qué rasgos tendría una espiritualidad, qué aspectos contemplaría una espiritualidad, desde el enfoque transpersonal, desde ese enfoque que le da importancia a lo que sucede más allá del yo. Esto tiene en cuenta cuál es nuestro contexto histórico, que es distinto al contexto histórico de otras épocas. Hoy en día tenemos un problema ecológico muy fuerte, ¿no? Esto no puede quedar al margen de la espiritualidad hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos una serie de problemas sociales, globales, que tampoco pueden quedar al margen de la espiritualidad. Hoy en día tenemos que lo que antes eran tradiciones aisladas, ya no pueden ser aisladas. Antes podíamos decir, mi religión es la única verdadera, porque es que las otras estaban lejos y no podían ni protestar ni decir, ¿cómo que la única verdadera es la tuya, no? Pero hoy en día esto ya no se sostiene. Entonces, ¿qué rasgos tiene una espiritualidad desde esta perspectiva transpersonal hoy en día? Primer rasgo, integra la sanación psicológica como parte esencial del desarrollo espiritual. Dice Ken Wilber, quien no hace las paces con Freud no puede conocer al Buda. Quien no soluciona sus traumas de desarrollo, sus traumas con las figuras parentales, sus traumas interiores, sus heridas emocionales, quien no soluciona todo esto, arrastra esto a la espiritualidad y pervierte la espiritualidad. Demasiadas veces, y hay libros y libros al respecto, las comunidades espirituales tienen tremendos problemas relacionales, de poder, de dinero, con el sexo, porque no se integra la sanación psicológica como parte del desarrollo espiritual. A lo mejor se desarrolla mucho
una capacidad contemplativa, de estar en el presente y ver, pero por debajo hay todos unos asuntos no resueltos que hacen que el ego se apropie de eso. ¿Sí? Por tanto, primer elemento de una espiritualidad con perspectiva transpersonal. La sanación psicológica, la maduración psicológica, no se puede separar del desarrollo espiritual. Segundo elemento, hay siempre y en todo momento un doble trabajo. Apertura y trabajo con el ego. Esto, después lo desarrollo de aquí 2 o 3 minutos, un poco más a fondo. ¿Vale? Doble trabajo. Si se hace solo la apertura, conexión con eso trascendente, con eso que se va más allá del ego, el ego se apropia de eso. Si se hace solo trabajo de ego, no es trascendente, no es transpersonal, es personal, a secas. En el contexto de un camino intencional, lo explico un poco mejor esto después. Tercer rasgo, integración entre niveles significa, es una espiritualidad que no deja al margen el cuerpo, no deja al margen el cuerpo energético, la energía primaria, lo sexual, no deja al margen lo emocional, la mente y el espíritu. Tiene en cuenta, es holística, podríamos decir. Una espiritualidad transpersonal, no, pensar que esto no era evidente, ¿eh? Durante siglos la espiritualidad era lo contrario al cuerpo. El cuerpo molestaba, el cuerpo había que dejarlo atrás, era lo denso, la materia, lo que nos está esclavizando. Pues en enfoque transpersonal decimos, no, esto hoy en día, no, quizá les servía en aquel momento. Necesitamos integrar esas dimensiones, todas las dimensiones. Por tanto, integrativa. Cuarto rasgo, orientada a la transformación individual y colectiva. Es decir, orientada a aquí y ahora a irse desarrollando. Pensar que durante mucho tiempo la espiritualidad había estado orientada para que cuando me muera, no aquí, no había que transformar nada aquí. Había que prepararse para que cuando me muera, estaré así o así. La espiritualidad transpersonal, decimos, no, es orientada a la transformación aquí, y orientada, por tanto, a los problemas ecológicos, sociales que tenemos hoy en día. No podemos separar la espiritualidad de eso. No podemos vivir una espiritualidad que no se involucre en los problemas que tenemos. Sería una espiritualidad falsa, ¿no? Y lo quinto, pluralista. Pluralista significa que admitimos que cada persona, cada colectivo, puede tener un camino distinto, diverso, propio, para cultivar la espiritualidad. Durante siglos, esto se llevó al extremo contrario, el exclusivismo. Solo mi religión es la buena, solo mi maestro es el que lleva realmente a la iluminación. Solo lo mío, y esto fue así durante mucho tiempo. Hoy en día ya no podemos sostener esto, porque yo digo, solo mi camino es el bueno, pero es que veo que mi vecino sigue otro camino y lo veo que es buena persona, y lo veo que hace bien, y veo que hay algo que falla aquí, ¿no? Ya no podemos sostener solo el mío es el bueno. Pero cuidado, porque hay muchas maneras de negar sutilmente el pluralismo. La más obvia es esta, ¿no? Solo el mío es el bueno. Pero hay otras que es, los otros son buenos, pero el mío es el mejor. Los otros son buenos, pero el mío es el más rápido. Los otros son buenos, pero el mío es más profundo. Yo le he oído esto. Yo he estado haciendo yoga Kundalini y me dijeron, los yogas van muy bien, pero el nuestro es el más rápido. Yo preguntaba, ¿y cómo lo sabéis esto? ¿Lo habéis probado todos? No, lo dice nuestro maestro. ¿Y tu maestro los ha probado todos? No me molestes. Ah, bueno. Pero claro, fijaros una cosa muy importante. Cuando estamos diciendo mi camino, mi yoga, mi espiritualidad es la mejor o la más buena, no estoy diciendo algo de mi camino o mi espiritualidad. Estoy diciendo algo de las demás, que son peores. ¿Se ve? Entonces, cuidado, lo que decimos es, tú di todo lo que quieras de tu camino y de tu manera. Y deja a los demás que digan de la suya. ¿Por qué no es suficiente decir, a mí este me va bien, a mí este me realiza, yo creo en este, apuesto por este? Perfecto. ¿Y los demás? ¿Por qué tienes que juzgar? Muchas veces detrás de ese juicio hay una inseguridad. ¿Y si no estar en el mejor? Y para restar esa inseguridad digo, el mío es el mejor. Salgo de la duda. ¿No? Bueno, atención porque aquí se nos va el ego. Aquí se mete el ego. ¿Por qué te tienes que comparar? ¿Hay una inseguridad? Bueno, puedes explorar un poco el otro, ver qué necesitas aprender. Ok. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de esto que ya decía yo de los dos aspectos del trabajo espiritualidad desde el enfoque transpersonal. Yo os decía, el trabajo espiritualidad tiene dos aspectos, trabajo de apertura y trabajo con el ego. Trabajo de apertura es el trabajo de conexión.
es el trabajo que hacemos con las técnicas que nos abren una experiencia de contacto, lo más directo que se pueda, con eso que decimos que está más allá del yo individual. Son técnicas como, por ejemplo, la meditación. Son técnicas como experiencias con estados ampliados de conciencia. Después hablaré cómo se hace para inducir estados ampliados de conciencia. Son técnicas devocionales. Hay personas que a través de la devoción a un cierto maestro cultivan mucha apertura del corazón. Técnicas para entrar en trance, etcétera, etcétera. Rituales. Si hay preguntas después con esto, podemos concretar más por aquí. Técnicas hay muchísimas, ¿eh? Pues, primer elemento, apertura y conexión. Si no hay apertura y conexión, si no hay un ir hacia lo espiritual, pues no es transpersonal, es personal. Que está perfectamente bien. El que no sienta esa sed o ese anhelo de algo más, perfecto. Y después tenemos el trabajo con el ego. Porque si no se hace trabajo con el ego se apropia de la apertura y la conexión y la pervierte. Y se entra, como os he dicho, son cientos las comunidades llamadas espirituales con grandísimos problemas con el poder, con el dinero, con los abusos, con el sexo, con mucho. Entonces, tan importante es esto como esto. A la vez los dos y todo el tiempo a la vez. ¿Cómo se hace el trabajo con el ego? La manera más propia en el mundo transpersonal es psicoterapia. Psicoterapia con enfoque transpersonal. Muchas otras psicoterapias sirven para el trabajo con el ego, ¿eh? No solo la psicoterapia transpersonal. De hecho, uno de mis compañeros en la formación transpersonal, que la dirige junto conmigo, dice, cualquier forma de terapia profunda de verdad acaba generando apertura y acaba haciendo trabajo con el ego. Aunque no se ponga la etiqueta de transpersonal, pero lo acaba haciendo. Tradicionalmente el trabajo con el ego se hacía a través de tener un guía espiritual. El ego. Esto nos va a llevar mucho tiempo, ¿eh? Definir qué es el ego. El ego, en realidad, es un proceso interno a la psique que hace que nos identifiquemos con toda una serie de estructuras. Y que digamos, esto soy yo. Eso es lo que hace el ego. ¿Sí? Es como el Google que va buscando el ego. Vamos. Una de las cosas que hace el ego es decir, esto soy yo. La segunda cosa que hace el ego es decir, y me falta algo. Y me falta algo y voy buscando lo que me falta, que no sé ni lo que es, pero lo voy buscando. Ok. Hay después muchas técnicas o modelos para el autoconocimiento. Por ejemplo, trabajo con la sombra, todos los modelos de caracteres, el trabajo con el eneagrama. ¿Cuántos de aquí conocen un poco el eneagrama? Sí, unos cuantos, ¿vale? Pues es una forma de trabajo con el ego. Bueno, ok. Y esto, si se hace el trabajo con la apertura y el trabajo con el ego, configura un camino intencional, un camino, vamos a decir espiritual, ¿por qué no ponemos camino espiritual aquí? Porque es que espiritual es muchas más cosas. Mucha gente, yo siento que sin llamar que lo que está haciendo es un camino espiritual, está haciendo un camino espiritual. ¿Por qué decimos intencional? Porque hacemos estas cosas intencionalmente, ponemos la intención en ello. La espiritualidad es un poco misteriosa, porque hay personas que sin buscarlo le llevan experiencias increíbles, y hay otros que los buscamos años y años y años, y pequeñas experiencias. Pero creemos que poniendo la intención, poniendo lo intencional, vamos haciendo nuestro camino. ¿Sí? No, repito, no lo llamamos espiritual porque no pretendemos que la única manera de cultivar la espiritualidad es hacer esto. Es misterioso. Hay personas que les pasan y sin buscar. Ok. Bueno. Vamos a ver esto un poco rapidito para que veáis algunos de los modelos que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, una primera fase en psicoterapia sería analizar las personas que vienen a psicoterapia transpersonal es porque tienen una búsqueda espiritual. Porque si no tienen ninguna búsqueda espiritual, entonces tendrían que ir a otro tipo de psicoterapia. Que las hay muy buenas, depende de lo que busquen, ¿no? Pero si se viene a psicoterapia transpersonal es porque hay algún tipo de búsqueda o anhelo espiritual trascendente. Pues una primera cosa que podemos hacer para el autoconocimiento, para ver dónde tenemos nuestras preferencias, nuestros deseos, también dónde está nuestro ego, es ver, ¿soy un buscador más de la verdad? ¿Soy un buscador más de la bondad? ¿O soy un buscador más de la belleza? ¿Cómo son los buscadores de la verdad? Son los que buscan con el intelecto, leen, buscan, comparan. Si hay incoherencias no les gusta, me voy a algo que sea más coherente. ¿Sí? En la mejor de sus versiones, estas personas desarrollan discernimiento. La capacidad de distinguir, de ver. Pero cuidado,
también pueden desarrollar juicio. El juicio es cuando, además de discernir, rechazo, no acepto, me separo de. ¿Sí? ¿Cuál es el reto para el caminante de la verdad? El reto es la incertidumbre, llegar a un punto donde diga, hasta aquí la mente llegó y ya no más. No sé más. No sirve la mente para seguir caminando. Supera la mente. De hecho, una de las razones por las que no se puede definir espiritualidad es porque la espiritualidad está más allá de los conceptos. Y cuando definimos, damos conceptos. Dentro de los 3 yogas que la Bhagavad Gita define como los 3 caminos de raíz, sería el Jnana Yoga, los jnanis. Después están los buscadores de la verdad, las personas que centran su experiencia en el corazón. Centran su experiencia en la experiencia de unidad con los demás, en el vínculo. En su mejor versión desarrollan el amor. Pero la sombra de este camino es el apego, la manipulación, no lo digo, pero tengo un objetivo que no es el que confieso y digo que cuánto nos queremos todos, ¿no? ¿Cuál es el reto para el caminante del corazón? La vulnerabilidad. El poder estar abierto, no en función de lo que anticipo que voy a recibir o lo que veo, sino abierto. Ese es el Bhakti Yoga o el Yoga Devoción. Hay otro camino, el camino de la belleza es el camino del artista, y yo siento que en el siglo XXI, en cierta manera, a todos nos toca un poco hacer este camino. Después explico por qué. Es el camino de la acción, el Karma Yoga es el camino de la acción sin un propósito más que la acción en sí, que el momento en sí. Ese es el artista, el que expresa lo que conecta en el momento. Su mejor versión es la originalidad, pero cuidado, la originalidad hay que entenderla como que expresa el origen. Expresa en el mundo de la forma algo que está más allá, que está en la fuente de origen del ser de todo eso. ¿Sí? Su sombra es la distracción, perderse en las formas como si fuera lo más importante. Yo me acuerdo hace años, mi hermana estaba muy metida en el mundo del diseño en Barcelona, toda una época que hubo aquí del boom del diseño, ¿no? Y me di cuenta, yo iba a veces a las fiestas y reuniones y decía,